Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, sean todos bienvenidos a la tarde de NTN 24 del Canal de las Américas. Soy Carlos Eduardo Sánchez. Hoy, en el lugar de Idania Chirinos, es un gusto que nos acompañen. Comenzamos. Del expresidente Kuczynski se debate durante el cuarto y último día de interrogatorio en Brasil al ex jefe de Odebrecht en Perú. Jorge Barata es cuestionado por el fiscal Carlos Oppuma sobre los pagos que la constructora entregó a funcionarios peruanos y por las contribuciones a campañas electorales. Específicamente, esta audiencia se concentra en el caso de la exalcaldesa de Lima, la capital, Susana Villarán. En las audiencias de esta semana, Barata aseguró que la exfuncionaria recibió aportes de Odebrecht para su campaña del no a la revocatoria en 2014. Según la prensa local, durante sus declaraciones, Barata aseguró que Luis Nava, exsecretario de la presidencia durante el segundo gobierno de Alan García, también recibió sobornos a cambio de contratos. Bien, nos acompaña a esta hora Francisco Eguiguren, es el miembro de la defensa del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Una muy buena tarde, gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido a NTN 24. ¿Cómo está? Buenas tardes. Un saludo a usted y a todos quienes nos escuchan. Bienvenido, buena tarde. Tras la revocatoria, doctor, de esta medida de prisión preventiva, ¿cuál es la condición judicial actual del expresidente Kuczynski? Bueno, yo en este momento he estado en otra actividad, entonces no he leído ese resultado, no lo tengo en la mano. He estado en otra actividad, en una conferencia. Entonces no tengo el detalle, pero lo importante era que el revocar la prisión preventiva, lo que tenía que decidirse, que no lo he visto, como le digo, porque estaba en una conferencia, es o el arresto domiciliario o las medidas restrictivas de comparecencia con las que estaba, que le impiden salir, que le han embargado sus cuentas, pero que conserva, digamos, un nivel razonable de libertad. Señor Francisco, yo quería preguntarle también por ese informe médico, ¿qué dice sobre la salud del exmandatario? ¿Por qué se habla incluso de un riesgo de muerte que correría en este caso Pedro Pablo Kuczynski? Sí, poco antes de que se expidiera la resolución de primera instancia, dispuso, hace unos 2 o 3 días, que dispuso la prisión preventiva, la sentencia, la resolución del juez citaba el informe del médico legista, que el juez entendía como que no determinaba que el paciente se encontraba con una enfermedad grave de alto riesgo para su vida o incapacidad, aunque como hoy día reconoció la propia Fiscalía en su instancia superior, la interpretación que hizo el juez no era exacta, es decir, el médico legista describía una situación de salud, no entraba a esa calificación y por lo tanto la Fiscalía de alguna manera retrocedió porque tomó en cuenta el estado de salud que fue conocido por un informe médico privado de los médicos que lo están atendiendo en la clínica donde se encuentra internado y que da cuenta de una delicada afección cardíaca con temas de arritmia, de hipertensión, con riesgo de un paro y una muerte súbita. Todo ello, la Fiscalía propuso en la mañana, aunque no estaba previsto en la audiencia, que comparecieran estos médicos que habían hecho la noche de ayer el informe. El juzgado, como no estaba previsto, o la sala no lo permitió, pero la Fiscalía de alguna manera asumió este riesgo y esta validez de este informe y ha sido un elemento importante, creo yo, para que ellos dijeran que, sin decirlo directamente que se desistían, no insistían en la postura de que se confirme la prisión provisional porque entendían que era altamente riesgosa para la vida del señor Kuczynski y como dije yo en la mañana en una entrevista en televisión, era tan absurda la situación de que él, en cuidados intensivos, en una situación grave, así se confirmara, que afortunadamente no es así, la orden de prisión
preventiva, pues era imposible ejecutarla porque su estado de salud y lo delicado no lo permitía. Esto ha servido, creo yo, para que la propia Fiscalía evalúe el asunto y deje en libertad a la sala para decidir por las propuestas alternativas que hizo la defensa, es decir, o la comparecencia con restricciones, que es la que tiene, o una figura de arresto domiciliario, pero de ninguna manera una prisión preventiva. Ahora, doctor, hablemos del proceso judicial como tal en contra del expresidente. ¿Con qué pruebas la Fiscalía mantiene viva esta causa en contra de Pedro Pablo Kuczynski? Bien, en verdad, todo esto se halla en una etapa de investigación preliminar de la Fiscalía. Yo me he sumado a esta defensa para aportar el enfoque constitucional y de derechos humanos. El proceso penal, que ya tiene bastante tiempo, está en manos del doctor César Nakazaki, que es un distinguido penalista. De la resolución que otorga la prisión preventiva, que fue la que apeló, se basa en informaciones respecto a hechos que se inician cuando el señor Kuczynski era ministro de Estado entre el 2001 y el 2004 o 2005, unas asesorías de una empresa de la cual es accionista, y de allí la Fiscalía construye que o eran sobornos o eran algún tipo de pagos ilícitos, y que todo lo que ha venido después en estos años ulteriores es un lavado de activos que lo considera un delito autónomo, que no hay por qué investigar los orígenes, y que Kuczynski encabeza una organización criminal que conforman su secretaria, su chofer y un ex socio suyo. Esos son los elementos que sustentan por manejos de ingresos que tuvo una empresa de la cual, residente en Estados Unidos, de la cual era o es accionista Kuczynski, y que coincidían estos contratos con empresas privadas que tenían contratos con el Estado cuando él era ministro. Y de ahí ellos coligen que ha habido algún tipo de enriquecimiento o de operación ilícita, y de ello que cualquier fondo u operación económica de los años siguientes se generó allí, y por eso lo acusan de lavado de activos. Bien, vamos a agradecer Es un proceso que va a seguir, que todavía está en una etapa que todavía no se produce una acusación. Por eso la Fiscalía pidió primero lo que se llama una detención preliminar, y luego pidió prisión preventiva, que obtuvo en primera instancia. Pero el proceso todavía va a seguir su curso. Bien, vamos a agradecer a Francisco Eguiguren, ese miembro de la defensa del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Una muy buena tarde. Gracias por atender esta llamada. Muchas gracias. Hasta la próxima. Ahora son exactamente las 4:17 de la tarde en Ciudad de México, y vamos a revisar otros temas que hacen parte de la agenda informativa del día. Es noticia la fuga de miles de migrantes centroamericanos y caribeños de un albergue en México. Cansados del hacinamiento en la estación migratoria, un grupo de 1.300 personas, en su mayoría de origen cubano, burló la seguridad del refugio ubicado en la ciudad de Tapachula, en el estado de Chiapas, cuando se realizaba el traslado de ciudadanos extranjeros. Según testigos, se empujaron las puertas y salieron. El Instituto Nacional de Migración informó que cerca de 700 personas regresaron, pero de las otras 600 aún se desconoce su paradero. Habemos mucho ahí, muy apretado de los derechos humanos aquí adentro. Dormimos en el piso. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se refirió a los hechos ocurridos en Chiapas. En su conferencia matutina, el mandatario aseguró que su gobierno trabaja para garantizar la seguridad y el respeto de los derechos humanos a los extranjeros. Agregó además que su administración seguirá otorgando visas de trabajo para quienes quieran permanecer en territorio mexicano. Insistió en que mantendrá una relación de armonía con el gobierno de Estados Unidos, pese a sus políticas duras en la materia migratoria. Otorgar visas de trabajo a los que quieran tener oportunidades de empleo. En eso estamos. Y lo segundo es protegerlos. Es decir, que no sean víctimas
de abusos, de que no sean afectados, agredidos por bandas, que no sean engañados por traficantes de personas. También es noticia la sentencia de 18 meses de cárcel que impuso un tribunal federal a la espía rusa detenida en julio del 2018 en Estados Unidos. María Butina fue acusada de actuar como agente del Kremlin sin debido registro durante su estadía en la Unión Americana. La Fiscalía adujo que la mujer de 30 años se tejió una red de contactos para beneficiar a Rusia en una operación que inició en marzo de 2015 y que finalizó en julio del 2018 cuando ella fue arrestada. Butina se declaró culpable de conspiración y aceptó colaborar con la justicia. Es noticia el gobierno de Sri Lanka que confirmó que el hombre que lideró los atentados el domingo de Resurrección fue uno de los extremistas que se inmoló. El terrorista apareció en el video del autodenominado Estado Islámico junto a los otros atacantes que detonaron cargas explosivas en iglesias católicas y hoteles de lujo. La cifra oficial de muertos tras los ataques es de 253, luego de que las autoridades rectificaran balances anteriores. El gobierno insiste en que el peligro sigue latente tras la identificación de al menos 140 personas sospechosas de tener vínculos con este grupo yihadista. Es noticia la detención esta madrugada del diputado venezolano Gilbert Caro. La información fue confirmada por dirigentes de su partido Voluntad Popular. Aseguran que agentes armados se lo llevaron de manera arbitraria. Responsabilizan además a Nicolás Maduro por su integridad. Este es un informe de Oliver Fernández desde la capital venezolana, desde Caracas. La diputada Adriana Pichardo responsabilizó al régimen de Maduro por la integridad del parlamentario. No hay razones que justifiquen la detención. Gilbert Caro se encuentra nuevamente secuestrado por el usurpador. Sin duda alguna, desde esta Asamblea Nacional hacemos responsable a Nicolás Maduro y a su combo de la vida y de la integridad de Gilbert Caro. No hay motivo alguno para que nuevamente violen la ley, violen la Constitución, violen la inmunidad parlamentaria, pero sobre todo los derechos humanos de Gilbert Caro, quien ya vivió momentos horribles ante su secuestro anterior. No tenemos idea cuál fue el motivo de la detención. Lo que sí nos dijeron los testigos que nos dieron la información es que no solo fue llevado el diputado Gilbert Caro, también fueron llevados algunos empleados y el gerente de la arepera donde él se encontraba, que destruyeron todo tipo de cámaras para que no quedara evidencia de lo que fue la detención, y extraoficialmente hemos podido conocer que aparentemente se encuentra en este momento en el helicoide. Ante la ausencia de justicia, la denuncia fue elevada a la Unión Interparlamentaria Mundial. Gilbert Caro también tiene medidas de protección de la ONU. Ya mismo hicimos la notificación ante la Unión Interparlamentaria Mundial. Es de destacar, por cierto, que el diputado Gilbert Caro es uno de los diputados que goza de medidas de protección por distintas instancias internacionales. En esas medidas, por cierto, también se encuentra protegida la diputada Pichardo y otros 64 parlamentarios de la Asamblea Nacional. Esto, de nuevo, reitera que en Venezuela no hay Estado de Derecho, hay un Estado claro, de facto, al cual no le importa ningún pronunciamiento de la comunidad internacional. Esta detención se da a pocos días del 1 de mayo, fecha en la que se espera una gran movilización convocada por el presidente interino Juan Guaidó, compañero de partido de Gilbert Caro. Una medida para tratar de doblegarnos, para tratar de hacernos retroceder en lo que ya es claro va a ser una de las marchas más grandes que hemos visto en Venezuela. Vamos a ver a la mayoría del pueblo venezolano y a lo más importante, a los trabajadores que durante 20 años fueron pisoteados por este régimen, estarán en la calle alzando su voz junto a toda la Asamblea Nacional y junto a todo el pueblo venezolano. Pero lo que sí va a obtener la satrapía es un claro y firme pronunciamiento del pueblo de Venezuela, que va a salir con mucha más ganas y con mucha más fuerza a marchar el 1 de mayo. Mientras el gobierno persigue y detiene la organización Justicia, Encuentro y Perdón, busca generar el camino para que en Venezuela los crímenes de lesa humanidad sean castigados. Yo perdono porque en mi espíritu y en mi alma no hay rencor ni hay odio. La justicia es la que tenemos que tener siempre a la mano. Y yo siempre lo he dicho, perdonar no significa renunciar a la justicia. A pesar de la persecución y la represión, la organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón seguirá trabajando en la calle hasta conquistar la democracia en Venezuela.
En la información que manejamos desde Caracas, continúen con más de la tarde de NTN 24. Así hacemos la primera pausa aquí en la tarde. Recuerde seguirnos en nuestras cuentas de Twitter, allí están en pantalla, @NTN24, @NTN24BE, con información especializada focalizada en Venezuela, y mi cuenta personal, @CESánchezM. Estamos de vuelta con más de la tarde por NTN24. Nuevo ataque del presidente de Estados Unidos al precandidato del Partido Demócrata, Joe Biden. El republicano aseguró que sus 72 años son una ventaja frente a los 76 del ex vicepresidente. La noticia se conoce luego de que Biden anunciara su candidatura a la presidencia de la Unión Americana de cara a las elecciones del año 2020. La batalla política por la presidencia de los Estados Unidos ya empezó. Esta mañana el presidente Donald Trump desestimó la precandidatura del demócrata Joe Biden por su edad. Bueno, creo que me siento como un hombre joven. Soy tan joven, no puedo creerlo. Soy la persona más joven. Soy un hombre joven y dinámico. Miro a Joe, no sé nada de él. No lo sé. Nunca diría que es demasiado viejo, pero sé que todos ellos me hacen parecer muy joven, tanto en términos de edad como de energía. Sin embargo, en caso de que ambos se enfrentaran en la recta final de las elecciones, Trump y Biden podrían conformar el dúo de candidatos de mayor edad en la historia del país. Entre tanto, el ex vicepresidente ya empieza a sumar apoyo a su campaña. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, apoyará política y económicamente a Biden. De acuerdo con medios locales, Cuomo pondrá la exitosa maquinaria de recaudación de fondos de su campaña electoral a trabajar a favor de su colega demócrata. El gobernador ya había señalado esta semana que considera que Biden es quien tiene la mejor oportunidad para derrotar a Trump, que buscará la reelección en el 2020. Un panel de expertos analizó hoy en Miami el informe presentado por el Centro de Análisis Diálogo Interamericano sobre la crisis en Venezuela. Durante el encuentro, la organización Human Rights Watch pidió a Naciones Unidas que declare la emergencia humanitaria en el país. La noticia con Paola Serna. Paola, buena tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, el diálogo interamericano plantea 3 posibles salidas a la crisis que vive Venezuela actualmente. Una de ellas es una salida pacífica en la que Nicolás Maduro abandone de forma negociada el poder hacia una transición democrática. La segunda opción es que las cosas sigan tal y como están. Nicolás Maduro logre mantenerse en el poder con la ayuda de los militares y terceros países como China y como Rusia. Y una tercera es que el régimen se afiance como una dictadura y haya más represión en contra de las personas en Venezuela. Hay varios escenarios que podrían ocurrir. Uno de ellos es una transición democrática relativamente limpia hacia un gobierno interino de Juan Guaidó. Pero también existe la posibilidad de un enfrentamiento extendido entre Maduro y Guaidó o incluso una transición no democrática en el cual otra figura autoritaria toma el poder en Venezuela. No se sabe cuándo ocurrirán estos cambios. Lo cierto es que la crisis humanitaria se vive el día de hoy en Venezuela y es por eso que Human Rights Watch hizo un llamado urgente al secretario general de las Naciones Unidas para que se declare dicha crisis humanitaria. La situación humanitaria en Venezuela no puede esperar a que haya una transición democrática concluida en el país porque la situación humanitaria empeora a diario. Por eso es indispensable que haya un liderazgo fuerte, claro, contundente y público de los altos niveles de Naciones Unidas, específicamente del secretario general de Naciones Unidas, que debe públicamente llamar las cosas por su nombre, decir que en Venezuela hay una emergencia humanitaria compleja. El informe nos dio una clasificación sobre cuál de estos posibles escenarios pudiera ocurrir. Sin embargo, en el corto plazo se espera que las cosas puedan seguir tal y como están. Guaidó ganando terreno en la imagen a nivel internacional y también en la aprobación a nivel interno en Venezuela, pero Maduro también afianzándose o manteniéndose más bien en el poder con la ayuda de los militares de países como Cuba, Rusia y China, y también logrando esquivar las sanciones que ha impuesto Estados Unidos en contra de su gobierno. La información desde Miami, soy Paola Serna para NTN 24. Paola, gracias, una muy buena tarde para ti. En la Florida, en los 3 primeros meses de este año ha escalado dramáticamente el número de centroamericanos que pide asilo en México. La Agencia de Naciones Unidas para Asuntos de Refugiados estima, por ejemplo, que un 237% más de hondureños ha pedido este tipo de protección. Sin embargo, en Honduras todavía hay muchos quienes están comprometidos con el futuro de su país
pese a las adversidades. Alejandro Rincón con el reporte desde Nueva York. Hola, feliz tarde para todos. Actualmente la opinión pública a nivel internacional retrata a Honduras como uno de los principales países de origen de las caravanas de migrantes centroamericanos que intentan llegar hacia los Estados Unidos con el objetivo de pedir asilo. ¿Qué pasa, sin embargo, con aquellos que no dan su brazo a torcer a la adversidad y siguen trabajando por el futuro de su país? Muchos de ellos están ahora mismo recibiendo el apoyo de Naciones Unidas, específicamente de la Agencia para Asuntos de Refugiados, ACNUR. Allí es que encontramos el testimonio de Karen, quien recibió una visita recientemente del organismo internacional con el objetivo de evaluar la mejor forma posible para prestar atención a la población más vulnerable por la crisis sociopolítica y la inestabilidad en territorio hondureño, los niños. Actualmente, de hecho, ACNUR, de acuerdo con un nuevo reporte, estima que hay 180,000 menores de edad en etapa escolar que están en riesgo ante la crisis y la falta de oportunidades. Karen, en diálogo directo con ACNUR, un diálogo que fue compartido con el Canal de las Américas, nos explica lo que significa para ella ser una maestra de primaria en medio de una gran adversidad. Los niños ahora hay más violencia, hay más déficit de atención. Le restan menos importancia a las tareas. Es un trabajo pesado para el maestro, porque además de ser maestros tenemos que ser psicólogos, psiquiatras, tantas cosas, orientadores, hasta de los padres de familia. Enseñar viene con un alto costo. 90 profesores han sido asesinados en Honduras desde el año 2010. Ahora mismo hay muchos que son víctimas de persecución y de extorsión. El director de la escuela donde trabaja Karen también habló directamente con ACNUR, cuyo testimonio fue igualmente compartido con NTN 24 sobre la realidad que enfrentan ahora los niños en etapa escolar en territorio hondureño. Hay veces que se nos da la carga, se nos deja solos, muchas veces se nos deja solos, y muchas veces al padre de familia lo entiendo, porque el padre de familia tiene situaciones de desempleo que tiene que atender, y también nosotros tenemos que ver cómo salimos adelante en la parte pedagógica y de formar a estos niños y niñas que merecen un mejor futuro. La labor que adelantan ahora los organismos humanitarios a nivel internacional es esencial, de forma tal que se generen algunos espacios de oportunidad para los menores en particular, que siguen siendo gran parte del volumen que compone las caravanas de inmigrantes que tratan de llegar a territorio de los Estados Unidos. De acuerdo con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, en los primeros 3 meses de 2019 incrementó en 237% el volumen de hondureños que han pedido asilo en México, que actualmente es el principal país no solo de destino, sino de recepción temporal de estas caravanas de inmigrantes en su trayecto hacia los Estados Unidos. Esta agencia a nivel internacional estima adicionalmente que se necesitan por lo menos 59 millones de dólares para atender las necesidades de estos migrantes centroamericanos. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro. Una muy buena tarde para ti, por supuesto. Y el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos se reunió hoy en sesión extraordinaria para abordar nuevamente la crisis social y política que vive Nicaragua desde hace un año. Participantes del encuentro pidieron aplicar la Carta Democrática Interamericana al régimen de Daniel Ortega, un paso que podría llevar a la suspensión del país de la organización hemisférica. Jorge Agobián, periodista de nuestra cadena aliada La Voz de América, tiene el reporte. Jorge, buena tarde. El secretario ejecutivo de la OEA, Luis Almagro, insistió este viernes ante el Consejo Permanente del organismo que el gobierno del presidente Daniel Ortega sigue alterando el orden constitucional de ese país, por lo que indicó que los argumentos jurídicos para aplicar el artículo 20 de la Carta Democrática continúan vigentes. Una medida que deberá ser analizada de manera colectiva por los países miembros en los próximos días, según lo dijo el presidente del Consejo Permanente y miembro de la delegación estadounidense, Carlos Trujillo. Las delegaciones tuvieron hoy la oportunidad de ver la presentación. Me imagino que lo van a reflexionar sobre los próximos días y me imagino en las próximas semanas se va a repasar de nuevo.
Estados Unidos y la presidenta del Grupo de Trabajo sobre Nicaragua, la representante canadiense, se mostraron a favor de los mecanismos que establece la Carta Democrática y aseguraron que es un paso importante de presión para resolver la crisis, pero exigen al mismo tiempo que el diálogo nacional produzca progresos tangibles, entre ellos la liberación de los denominados presos políticos, el reingreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al país y las reformas al sistema electoral. El vicecanciller nicaragüense, por su parte, desconoció la actuación del Grupo de Trabajo y de la CIDH y aseguró que mantiene su compromiso para buscar consensos a través del diálogo nacional, al mismo tiempo que reprochó las sanciones internacionales argumentando que afectan a los nicaragüenses. Aunque para la defensora de derechos humanos nicaragüense Aide Castillo, el gobierno de Ortega no ha cumplido con las promesas hechas en el diálogo nacional. Que el gobierno no quiere diálogo, no quiere negociación, no va a renunciar a sus privilegios por sí solo, de manera que nosotros urgimos que la comunidad internacional avance en las sanciones. El artículo 20 de la Carta Democrática establece que el Consejo Permanente puede adoptar decisiones y realizar gestiones diplomáticas para promover la normalización de la institucionalidad democrática en uno de sus países miembros. Desde Washington informó Jorge Agobián de La Voz de América para NTN 24. Jorge, seguimos en Estados Unidos. El presidente Donald Trump se refirió a la reciente cumbre entre los líderes de Rusia y Corea del Norte. En un tono conciliador, Trump agradeció a su homólogo Vladimir Putin por apoyar el proceso que busca la desnuclearización de la península coreana. Creo que nos va a ir muy bien con Corea del Norte. Se está progresando mucho. Aprecio la declaración de ayer del presidente Putin. También quiere que se haga. Creo que hay mucha expectativa por llegar a un acuerdo con Corea del Norte. Tengo una gran relación con Kim Jong-un. Aprecio que Rusia y China nos estén ayudando. Y China nos está ayudando porque, en mi opinión, así lo desean. No necesitan armas nucleares justo al lado de su país. Pero también creo que nos están ayudando por el hecho de que estamos en un acuerdo comercial que, por cierto, va muy bien. Pero lo que dijo hoy el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, parece mostrar que las relaciones se siguen muy tensas. Responsabilizó a Estados Unidos por el fracaso de la cumbre de Hanoi para buscar la desnuclearización de la península. Advirtió además de que su país se alista para cualquier situación posible ante el estancamiento de los diálogos. Kim aseguró que la paz y la seguridad en la península coreana dependerán totalmente de la actitud futura de la administración de Donald Trump. Las declaraciones del líder norcoreano se conocieron después del encuentro que sostuvo con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Y esta mañana el presidente Donald Trump animó a los padres a vacunar a sus hijos por el brote de sarampión que se ha extendido por toda la Unión Americana. En lo que va de 2019 se han registrado 314 casos individuales confirmados en 15 estados del país. Tienen que vacunarse. Las vacunas son muy importantes. Esto realmente está pasando ahora, así que tienen que vacunarse. Y antes de cerrar este bloque, hablamos de un accidente múltiple que se registró en Denver, Estados Unidos. El choque dejó varias personas fallecidas, 6 hospitalizadas y más de una decena de automóviles en llamas, como los ven allí en pantalla. En la colisión estuvieron involucrados 12 vehículos y 3 camiones de carga pesada. Hasta el momento no se ha especificado la causa de este siniestro. Presuntamente un camión cargado con madera y otro con colchones se estrellaron y se incendiaron. De nuevo a la pausa aquí en la tarde. Al regreso, más sanciones de Estados Unidos al régimen de Venezuela. Esta vez le tocó al canciller madurista Jorge Arreaza. Regresamos con información de Venezuela porque los trabajadores se cuentan con el ingreso más bajo del mundo, luego que el régimen de Nicolás Maduro sometiera al bolívar a una nueva devaluación. $13.46 por mes es el salario de un empleado en esta nación suramericana, dinero que se traduce finalmente en pobreza y en hambre. Se requieren, escuchen bien, 86 sueldos mínimos para que un ciudadano pueda adquirir los alimentos de la cesta básica, una cifra inalcanzable para la población. Este es un informe de Oliver Fernández desde Caracas. El equipo de NTN 24 ingresó a uno de los automercados de Caracas. Lo que se visualiza es la escasez y la desesperanza. Esta señora nos ilustra sobre lo que puede comprar con el sueldo de un mes. Señora, quisiéramos saber qué puede comprar usted con $3.46. Creo que me alcanza para estas 2 cosas, no sé si lo voy a poder pagar con ese sueldo.
¿Es lo único? Es lo único que puedo comprar. Así que pan con queso para todo el mundo en la casa. Este es el panorama en los automercados de Venezuela. Casi todos los anaqueles les falta productos. Sin embargo, los precios siguen siendo muy altos. Es muy difícil que una persona pueda subsistir con $3,46 por mes. Esta es la situación en los automercados de Venezuela. En 15 días el bolívar se ha depreciado 54% y pasó de 3.300 bolívares por dólar a 5.200, igualando al mercado paralelo. Esto se traduce en la destrucción del salario. No hay país que tenga ese salario. Ahora, ¿quiénes ganan ese salario en Venezuela? Lo ganan el 40% de los empleados públicos, ¿verdad?, de alcaldías, gobernaciones, entre otros, y 4 millones de pensionados y jubilados que reciben 1.800 bolívares. Nada, no le dan... el salario no es como si le pagara un trabajador con medio huevo diario. El segundo efecto de la devaluación es la subida de los precios. El régimen apuesta a vender el dólar más caro para recibir más bolívares. Es una dolarización de facto. Lo único que no está dolarizado es el salario. Si un bien, ¿verdad?, cuesta $1, tú lo puedes pagar con un billete de $1 o lo puedes pagar con 5.200 bolívares, es lo mismo. ¿Y qué hace el que recibe los 5.200? Va y compra $1. Esto no tiene salida, compañero. Este modelo no cierra por ningún lado. Una recesión brutal porque no hay crédito y un dólar disparado, encareciendo los costos y agravando la hiperinflación. A los ciudadanos que viven en las zonas populares, a esos que juraron defender tanto, los han abandonado. Así se sienten tras 20 años de revolución. Aquí estamos pasando hambre. Lo que pasa es que no ven la realidad de lo que está sucediendo aquí en el país. Pero que yo vivo en el cerro, yo sí sé. ¿Cómo es la vida en el cerro? La vida en el cerro, dígame si me empiezo a estar contándole. Eso es pésimo. ¿Y qué comen durante esos 3 meses? Bueno, yuca, papa... Ahorita mango en la mañana, mango en mediodía y mango en la noche. Ante esta realidad, los venezolanos están abandonando el bolívar como sistema de pago, al punto de cambiar bienes por divisas. Entonces las personas migran a lo que parece ser tanto lo que le permite realizar transacciones. Eso es lo que se llamaría la dolarización espontánea de la economía. Los venezolanos no piden un nuevo aumento de sueldo, se cansaron de promesas, solo exigen un cambio en el sistema de gobierno. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN 24. Quiero saludar a esta hora a Guillermo Arcay, allí lo veo en pantalla, es investigador en ecoanalítica, profesor de macroeconomía en la Universidad Católica Andrés Bello. Bienvenido, una buena tarde, gracias por atender esta invitación. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Uno escucha ese informe y uno no sabe por dónde comenzar, pero vamos a tratar de hablar sobre la economía venezolana. ¿Hay algún término, concepto que defina la situación actual de la economía venezolana, eso que están viviendo los millones de hogares pobres, empobrecidos además, durante este gobierno en Venezuela? Bueno, creo que hay muchos factores que están confluyendo simultáneamente. Principalmente lo que vive Venezuela es una hiperinflación. Es una hiperinflación que sigue desatendida, una hiperinflación donde el gobierno no ha intentado de atacar las dos principales raíces, que son el aumento acelerado de la oferta de dinero, la oferta de bolívares y la caída acelerada de la demanda de bolívares. Cada vez el Banco Central emite más dinero a la calle y cada vez más los venezolanos se deshacen de su dinero a una velocidad más rápida. Entonces, entre estas dos causas fundamentales están haciendo que el valor del bolívar frente al dólar y frente al resto de los bienes y servicios en la economía caiga aceleradamente. Esto se traduce en depreciación e inflación. Y bueno, después de ya 18 meses en hiperinflación, los venezolanos han ido buscando alternativas al bolívar y vemos cómo en las fronteras, por ejemplo con Colombia, los venezolanos utilizan pesos, en la frontera con Brasil se utilizan reales, en las capitales principales del país y en las zonas turísticas se utilizan dólares. Cada vez más se ha estado monetizando la economía también en euros, sobre todo en Caracas. Y en las zonas del interior donde se trabaja mucho con la minería, se está utilizando el oro. Entonces vemos cómo esta dolarización espontánea que ha surgido en Venezuela
ha causado que los venezolanos tengan que utilizar otros medios de pago si quieren realizar alguna transacción comercial. El gobierno siempre ha negado o se ha negado a la idea de dolarizar Venezuela. ¿Será que se está haciendo el Willy, como dicen en Venezuela, el loco, dejando que los venezolanos entren a ese mercado del dólar? Y mucha gente se pregunta, bueno, pero ¿cómo acceden al dólar que cuesta, el salario mínimo cuesta 3 y un poquito más de dólares? Es decir, ¿cómo hay acceso al dólar si el dólar incluso está controlado por el gobierno? Sí, bueno, creo que esa propia cifra ya está desfasada porque esa cifra es de hoy en la mañana. Ya hoy por hoy, a estas horas del día, el dólar se está transando a más de 6.000 bolívares. Entonces, el salario mínimo quedaría por debajo de los $3, como en $2.8. Pero respondiendo a la pregunta que me mencionabas, no necesariamente es una política de gobierno, la dolarización, sino que es una respuesta espontánea desde abajo hacia arriba, en donde los propios venezolanos son quienes han intentado buscar una salida y tratar de utilizar algún medio de pago alternativo que no sea el bolívar, porque el bolívar pierde valor minuto a minuto. Esto no es algo nuevo en la historia. Venezuela no es pionera en este fenómeno, ya se ha visto en casos similares, por ejemplo en Zimbabue, en Corea del Norte, en Somalia, donde a raíz de una hiperinflación o de una inflación alta y a raíz de altas devaluaciones reiteradas, entonces los ciudadanos han ido buscando nuevas alternativas. En el caso de Corea del Norte se yuanizó la economía y también se utiliza todavía mucho el dólar. En el caso de Zimbabue llegó a haber una competencia entre más de 8 monedas simultáneas una vez que el dólar zimbabuense dejó de circular. Y bueno, en el caso venezolano tenemos una competencia entre el peso, el real, el dólar, el euro y el oro, por ver quién será el medio de pago por excelencia en la economía venezolana. 86 salarios mínimos, me imagino que como el dólar sigue subiendo en Venezuela, esto aumentó también. Para poder comprar alimentos, creo que ni teniendo salarios en dólares en Venezuela, las familias pueden sobrellevar esta situación. Y vuelvo al tema de la hiperinflación, que es el término que pusimos desde que iniciamos la entrevista. Después de la hiperinflación, ¿qué? ¿Eso tiene un término? ¿Explotará? ¿O qué es lo que viene? ¿Un estallido social en Venezuela? Bueno, existe evidencia empírica, evidencia histórica de que las hiperinflaciones en algunos casos traen cambios de política económica. Una hiperinflación solo puede terminar si hay un cambio de política económica que genere suficiente confianza, que retome la demanda de bolívares en el país y que deje de emitir dinero, que deje de emitir bolívares en este caso, para controlar la oferta de bolívares. Sin política económica no puede haber una estabilización de los precios y un fin a la hiperinflación. Si eso no sucede, entonces la alternativa es la desaparición del bolívar y la entrada en juego de otros medios de pago alternativos, como ha estado sucediendo. Hoy por hoy el bolívar sigue existiendo, la mayoría de los establecimientos siguen aceptando bolívares, pero en el futuro eso no es una garantía, eso podría dejar de suceder. Cuando me mencionas acerca de cómo, bueno, Venezuela es una sociedad que está altamente empobrecida. Según cifras de la encuesta nacional de hogares de 2017, ya la pobreza estaba cerca del 87%, en 2018 aumentó aún más, y el cálculo de pobreza por la vía de ingreso dejó de ser informativo, porque ya en 2018 más del 98% de las familias entraban dentro de la zona de la pobreza bajo esta definición. Entonces ya se empiezan a tener que utilizar otros cálculos si se quiere discriminar entre los menos favorecidos y los más favorecidos, porque Venezuela es un país donde la mayoría de las personas, o casi la totalidad de las personas hoy por hoy, son pobres. Entonces, bueno, el consumo ha caído drásticamente, las ventas de los establecimientos han caído drásticamente, y vemos cómo a raíz de que la restricción presupuestaria de los hogares es cada vez más achicada, los venezolanos nada más tienen suficiente dinero para destinar a compra de alimentos y cada vez más a compra de transporte, a pago de transporte. Entonces los precios de tanto los alimentos como el transporte están aumentando a un ritmo mucho más exponencial
que el resto de los precios de la economía y los establecimientos que no se dedican a vender alimentos y los servicios que no se dedican a proveer transporte están cerrando cada vez a un ritmo más acelerado. Esta es una economía que poco a poco se apaga y que cada vez está más intervenida por un Estado profundamente socialista. Y bueno, sin un cambio político es inevitable que el colapso sea total. Complicado realmente el panorama económico para Venezuela. Es Guillermo Arcay, investigador de Ecoanalítica, además profesor de macroeconomía en la Universidad Católica Andrés Bello. Un gusto, una muy buena tarde. Gracias por atendernos. Sí. Un placer. Nueva ofensiva de Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro. El Departamento del Tesoro sancionó al canciller Jorge Arreaza y a la jueza del Tribunal Supremo de Justicia, Carol Padilla, quien lleva el caso del preso político Roberto Marrero, colaborador del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. En un comunicado, Washington explicó que la medida indica que todos los bienes e intereses de estas dos personas en la Unión Americana quedan bloqueados y deberán ser reportados a la Oficina de Control de Bienes Extranjeros. El secretario de la institución, Steven Mnuchin, aseguró que continuarán atacando a los miembros de la administración de Maduro, incluidos los encargados de dirigir la diplomacia y hacer justicia en nombre del régimen que calificó de ilegítimo. Todos los bienes e intereses en la propiedad de estos individuos y cualquier entidad que se encuentren en los Estados Unidos o en posesión o control de las personas estadounidenses y sea propiedad directa o indirectamente del 50% de los individuos designados están bloqueadas y deben ser reportadas a la Oficina de Control de Activos Extranjeros. Los Estados Unidos no se mantendrán atentos y observarán mientras el régimen ilegítimo de Maduro hace morir de hambre al pueblo venezolano de su riqueza, humanidad y derecho a la democracia. Jorge Arreaza reaccionó a las sanciones de Estados Unidos en un mensaje a través de su cuenta en Twitter. Dijo que se trata de una respuesta desesperada de la administración de Donald Trump. Hay reacciones que confirman que transitamos el camino correcto y nos dan más fuerza para luchar. Ayer en la ONU denunciamos de forma irrefutable el bloqueo criminal de Estados Unidos contra Venezuela. Hoy la administración Trump responde con desespero contra nosotros. Les duele la verdad. La prensa también en la mira del régimen y de grupos armados. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa en Venezuela reporta más de 2.000 ataques a comunicadores durante los últimos 5 años. Ante esta crítica situación, organismos defensores de derechos humanos en alianza con la Embajada Británica capacitan a los periodistas para saber qué hacer ante cualquier incidente. Luis Alejandro Laya en Caracas, nuestro periodista, tiene más información. Luis, buena tarde. Hola, buenas tardes. Dedicarse al periodismo en Venezuela es una actividad de riesgo, lo indican las propias cifras. Más de 2.000 ataques han ocurrido en los últimos 5 años en contra de periodistas o trabajadores de la prensa. Esto según cifras recopiladas por organismos defensores de periodistas en Venezuela. Han presentado un manual sobre cómo ejercer y cómo protegerse de los riesgos durante el ejercicio periodístico y además los propios trabajadores señalan sentirse perseguidos. 2020 ataques a la libertad de expresión, de los cuales el 80% tienen como responsable o victimario directo al Estado venezolano a través de los organismos de seguridad o a través de los funcionarios públicos. Las violaciones a la libertad de prensa comprenden las agresiones a periodistas, ataques a medios de comunicación, detenciones, robo de equipos, entre otros. Esto sumado a la intención de silenciar la información veraz, la realidad del país. Evidentemente tenemos el obstáculo poder, que no quiere que se cuenten las cosas o que quiere controlar la narrativa desde el gobierno. Entonces, claro, allí hay dos tipos de riesgo. El primero, el riesgo de que digas algo que no... que después te genere un castigo, y también el tema que significa la censura, la autocensura. Uno de los factores de riesgo más recientes y que ha ido en ascenso según los datos recopilados es la desaparición forzosa de periodistas, encubiertas como una detención en la que se les impide la comunicación, se desconoce su paradero y no se informa sobre su estado de salud. Tanto ha sido su recurrencia que aunque se corresponde con una detención arbitraria, solo que durante sus primeras horas constituye una desaparición forzosa, decidimos categorizarlo en sí mismo.
Michael Iriarte sufrió una situación similar a principios de este año. Fue detenido en el Palacio de Miraflores por más de 12 horas. Aunque está consciente de no haber cometido ningún delito, asegura que la intención es ocasionar miedo y amedrentar. Al comienzo, las 2 o 3 primeras semanas, yo no quería ni siquiera pasar por Miraflores. Yo hoy día no quiero ni siquiera pasar por Miraflores. Yo no quiero conseguirme un vocero del chavismo para abordarlo, para entrevistarlo, porque ese miedo está allí. Ante estos hechos que se han convertido en el día a día de la labor del periodista, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, en alianza con la Embajada Británica en Venezuela, crearon un manual que identifica 12 elementos de riesgo e intenta preparar a los periodistas sobre cómo defenderse. Ayuda a los periodistas a enfrentar los riesgos que existen. Son riesgos legales, físicos, ambientales, políticos, económicos. El embajador señaló que para su país es relevante la defensa de los derechos humanos en el mundo. La libertad de prensa e información es fundamental para una democracia, la que hoy está en riesgo en la nación. Bueno, no es un secreto que hay una crisis aquí en Venezuela. Es una crisis económica, es una crisis política, es una crisis humanitaria. Uno de los principales elementos del manual establece que no se puede ceder en la terminología. Hay que identificar los hechos por su nombre para establecer la gravedad de los delitos. El neolenguaje, la burocracia gubernamental pretende que los periodistas no nos refiramos a detenciones, sino a retenciones. ¿Para qué? Para que no se nos garantice el derecho a la debida defensa. Se espera que la próxima semana sea publicado este manual de cómo actuar y cómo ejercer el periodismo protegiéndose de los riesgos. Esto estará disponible en medios web y también impresos para todos los trabajadores de la prensa. Señalan, deben decirse inicialmente las cosas por su nombre. Las detenciones en contra de periodistas son ilegales y no deben continuar ocurriendo. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Luis, buena tarde, gracias. Mientras tanto, Nicolás Maduro ha convocado a un gran debate de 20 días en el que pretende recibir propuestas concretas sobre lo que hay que cambiar en la revolución. Desde el Parque Ezequiel Zamora, en Caracas, en la capital, propuso ubicar a los miembros de los consejos comunales y de las comunas para que le hagan saber qué es lo que está mal en el país. Por eso yo llamo un debate. Y llamo un debate en términos de tiempo ya concreto. 20 días para un debate, con resolución y propuestas concretas. No quiero habladera de gamelote, perdedera de tiempo. Quiero ideas concretas, propuestas concretas de línea de avance. De abajo hacia arriba, si se puede decir de esa manera. Nos acompaña a esta hora José Antonio Gil Yepes, el director de Data Análisis y presidente, además de la Asociación Civil Centro Democracia. Señor Gil, una muy buena tarde, gracias por atendernos. Buenas tardes, mucho gusto por la llamada. Es un gusto. A ver, señor Gil, ¿no es como tarde, después de más de 20 años de revolución, llamar a las bases de esa misma revolución para preguntarles qué anda mal en el país? ¿A qué juega Maduro? Bueno, esos son juegos de palabras que les han producido algunos dividendos, porque esas frases están dirigidas a la gente que lo sigue y al menos consolidan eso. Eso recuerda cuando en la campaña del 2006 el presidente Chávez, que había sido tan polarizador, tan agresivo con respecto a todo lo que no fuera oficialismo, que ya hablaba de una democracia hegemónica, lo cual es una contradicción en términos, habló en la campaña, planteó que Chávez era amor. Chávez es amor, era un eslogan que usó en la campaña. Y yo que soy encuestador, a primera impresión dije, oye, pero qué cosa tan rara, qué absurdo, una persona tan fuerte, tan dura con todo lo que no sea lo propio y tan agresivo con los demás, tan divisionista. ¿Cómo usa ese eslogan que es contradictorio? Bueno, cuando hicimos el cruce entre los que pensaban que eso era verdad, que Chávez era amor, y la autodefinición política, nos encontramos que aproximadamente dentro del 35% que se autodefinía chavista, casi el 90% de ellos, de esos chavistas, decía sí, Chávez es amor, estaba de acuerdo con la frase. Entonces, en el fondo termina siendo hablándole a los propios. Pero bueno, así se han defendido, pues, manejando al menos a los propios, tratando de mantener su cuota.
Ahora, señor Gil Yepes, usted habla de que Nicolás Maduro quiere hablarle, tal vez tocarle el corazón, la mente a las personas que siguen la revolución. Y yo quería preguntarle, según los últimos estudios de Data Analysis, de total de los venezolanos, ¿cuántos siguen ahora mismo a Nicolás Maduro? Aproximadamente el 15% se define chavista, oficialista, es lo que le queda. Eso cuando Chávez se fue del poder, dejó el poder por enfermedad, salió en 44% y eso va por 15%. Y los que se identifican con el PSV, que Chávez lo dejó en 40%, eso va en 13 puntos. Ahora, Nicolás Maduro, cuando hace este anuncio, dice, no quiero habladera de gamelote. Eso, ¿cómo lo recibió el venezolano? Bueno, ahí sí no sé qué quiere hacer él con eso, porque habladera de gamelote, habladera de tontería, no, por no decir una palabra un poquito, bueno, que no viene al caso. Pero si alguien habla cosas a diestra y siniestra y dice disparate, es él. Entonces, y tantas promesas y tantas ofertas y tantas ilusiones frustradas, todo eso es gamelote. Entonces yo ahí sí no sé qué es lo que quiere decir con eso. Ahora, señor Gil Yepes, yo quería preguntarle, porque usted dice, ellos les ha resultado, desde que estaba Chávez, la estrategia de seguir hablando de esta manera, bonita, de alguna manera acercando a los pobres al gobierno, haciéndolos importantes. En medio de esta crisis profunda que vive económicamente y social y políticamente Venezuela, ¿ese discurso todavía cala, todavía genera sentimientos? Retrasa la salida del redil, retrasa la desconexión con el presidente y con el oficialismo, lo retarda, porque obviamente no puede haber sido perfecta esa estrategia en la medida que Chávez dejó la autodefinición política en 44% y eso va por 15%. Pero sí retarda la salida y mantiene alguna esperanza de reconexión en la medida que levantan nuevas banderas de repartir dinero, o ahora volvieron a tomar el tema de que han repartido 2,5 millones de unidades de vivienda a través de la Gran Misión Vivienda de Venezuela. Entonces esas cosas vuelven a renovar alguna esperanza. Y al gobierno comunicacionalmente le ha ido demasiado bien. El gobierno ha sido verdaderamente muy capaz en su estrategia comunicacional de mantener unas lealtades que no merece y mantener una identificación partidista y cierto apoyo al gobierno que no merece. Que una persona que el año pasado terminó su gobierno en 1.680.000% de inflación, no debería tener 13% de aprobación, pero lo tiene. Esa es la realidad y sigue estando en el gobierno, en función de cómo se defiende y el apoyo que recibe de Cuba, Rusia, China, Turquía, Irán, Nicaragua, Bolivia, y por otro lado de las debilidades de la oposición. Son los factores que mantienen al gobierno en el poder. Bien, vamos a agradecer a José Antonio Gil Yepes, es el director de Data Analysis, además el presidente de la Asociación Civil Centro Democracia, por estos minutos para la tarde de NTN 24. Hasta la próxima, buena tarde. Ha sido un gusto. En Colombia se adelanta a esta hora una audiencia en los tribunales de la Jurisdicción Especial para la Paz, donde se evalúa el caso de alias El Paisa, uno de los desmovilizados de las cabecillas, además de las FARC. La JEP estudia pedir una orden de captura en contra de Hernán Darío Velázquez, quien en reiteradas oportunidades se ha negado a comparecer ante los tribunales, como lo dicta el acuerdo de paz con la desmovilizada guerrilla.
El ex jefe del grupo ilegal asegura que no se ha presentado ante la JEP al declarar que no hay garantías. En estos momentos los magistrados anuncian la decisión final sobre este caso. Para tratar este tema nos acompaña Jairo Libreros, analista permanente de NTN 24. Jairo, como siempre es un gusto conversar contigo. Bienvenidos, buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos. ¿Era de esperarse una decisión como esta? Claro que sí, pero yo creo que el impacto político y quizás las expectativas que se crean alrededor de esta decisión van mucho más allá de lo que podemos escuchar en la audiencia. El paisa, que se caracterizó durante muchos años en el conflicto armado por ser quizás el más despiadado de la célula terrorista que conformó en su momento la FARC, está acusado y tiene en estos momentos igualmente investigaciones en temas relacionados con homicidios, secuestro, desplazamiento forzado, violencia sexual, concierto para delinquir. Realmente es un prontuario muy delicado y que quizás muestra la faceta más preocupante, terrorista y difícil de las FARC. Y él ha optado en el último año no solamente en desconocer la voluntad política de la FARC en su momento cuando firmó el acuerdo del Teatro Colón en el año 2016, sino especialmente ha tomado a la JEP, a la Jurisdicción Especial para la Paz, como una institución que no merece respeto, como una institución que no está facultada, no solamente para encauzar penalmente en términos de justicia transicional la responsabilidad que le cabe por cuenta de la comisión de tantos delitos que he mencionado, sino especialmente termina por desgastar un mecanismo muy importante. Para algunos analistas, Carlos, era necesario que la Jurisdicción Especial para la Paz fuera mucho más fuerte en el sentido de excluir e enviar inmediatamente a la jurisdicción ordinaria a alias el Paisa para que se adelante por cuenta de su incumplimiento sistemático de los compromisos adquiridos, realmente un proceso que lleve a garantizar verdad para las víctimas y de manera particular justicia para toda la sociedad colombiana. Ya se acordó la captura del Paisa por incumplirle al proceso de paz. Jairo, ¿qué tanta mella puede hacer esta decisión de hoy en contra del Paisa en la estructura como tal de la Justicia Especial para la Paz y del proceso de paz como tal? Aquí hay que tener en cuenta que aquí hay dos efectos perversos en relación con una situación del país. En primer lugar, es necesario que las autoridades que corresponden en materia de competencias a adelantar el procedimiento de captura tengan la capacidad de materializarla en el corto plazo. Algunas fuentes, especialmente vinculadas con inteligencia, aseguran que el Paisa no está en territorio colombiano, que ya cruzó la frontera y que actualmente goza no solamente de un mecanismo de protección e impunidad por parte del gobierno de Miraflores en Venezuela, sino especialmente condiciones que le garantizan tranquilidad y poder mantener desde Venezuela la conducción y el comando de algunos grupos disidentes que él está interesado en mantener alzados en armas. El tema de la captura va a ser determinante, pero también hay algunos efectos positivos. Hay que tener en cuenta que cuando este personaje sistemáticamente no quiso cumplir con las decisiones relacionadas con la JEP y particularmente el cumplimiento y la presentación de los informes necesarios sobre las actividades que adelantaba por cuenta de la negociación y la aceptación de la Jurisdicción Especial de la Paz como su juez natural para adelantar el procedimiento de verdad, justicia, reparación y acciones de no repetición, este tipo de mal ejemplo puede afectar de manera particular a las líneas medias y bajas de la FARC, a los combatientes, a los soldados rasos que pueden llegar a pensar que si no le hacen nada al Paisa, muy seguramente si ellos vuelven a la guerra o actividades de narcotráfico van a correr con la misma suerte. Esta decisión es muy importante, pero creo que todavía es un primer paso para que tengamos la oportunidad de capturar al Paisa y que éste tenga la necesidad de presentarse ante la JEP, si así lo toma, si así es la decisión de esta jurisdicción especial, o por qué no decirlo, ante la jurisdicción ordinaria, donde todo el peso de la ley contenido en las sentencias que ya fueron proferidas y en los demás procesos que en estos últimos 2 años se adelantan, se ejecuten de la mejor manera, se respete el debido proceso y, dado el caso, sea sancionado tal cual como lo establece el Código Penal. No solo irrespetó, sino que no confiaba el Paisa en la JEP. Ahora, hablemos del personaje como tal, de su perfil criminal. ¿Qué capacidad tiene o podría tener para volver a la guerra, por ejemplo? Yo creo que en estos momentos pensar que él tiene la capacidad de volver
a la guerra yo creo que dista mucho de la realidad. Es un personaje absolutamente peligroso. Sus inicios, por lo menos así lo ha dictaminado la inteligencia militar y la inteligencia de policía, gira en torno de una vinculación que tuvo con Pablo Escobar, fue uno de sus sicarios, posteriormente termina siendo el hombre de confianza del Mono Jojoy, uno de los cabecillas más peligrosos, que tiene un récord criminal muy fuerte, que perdió la vida en un bombardeo, en una actividad que se realizó hace ya algunos años bajo la administración del presidente Juan Manuel Santos, una persona que tiene un prontuario muy grave. Él se ha caracterizado durante muchos años de la guerra por ser el conductor o por lo menos el mando responsable de una columna móvil famosa que se denominaba la Teófilo Forero, que tenía la misión y la finalidad de adelantar o asestar los golpes más fuertes contra las fuerzas militares, contra la Policía Nacional, contra diversas personalidades del quehacer político y social colombiano. Está involucrado en asaltos, masacres. Es una persona que tiene un prontuario muy difícil, pero en los últimos años se dedicó realmente a actividades criminales como la extorsión, el secuestro, el sicariato y también a vínculos muy cercanos con actividades de narcotráfico. Lo que uno puede esperar si este personaje no es capturado y se mantiene en esta situación es que retomaría sus actividades criminales, tal cual como lo hizo durante los últimos 5 a 10 años como hombre fuerte de la Teófilo Forero, mientras que la FARC se encontraba alzada en armas. Hay otros perdidos de la JEP. Romaña, Márquez, Iván Márquez, que dijo, nunca debimos haber, o como que se arrepintió de haber entregado las armas. Claro, sí. No, y Carlos, hay que tener en cuenta que el Paisa y Márquez huyen de la mano, se encontraban en un centro de unificación territorial, en un lugar dispuesto para que ellos garantizaran no solamente los compromisos que habían adquirido, Carlos, sino particularmente las actividades necesarias previas para poder presentar sus declaraciones y adelantar uno de los principios más importantes de cualquier sistema de resolución pacífica de conflictos, como es contar la verdad, adelantar las medidas de reparación y, por qué no decirlo, en los términos de la Jurisdicción Especial de la Paz, adelantar las medidas de seguridad que correspondan. Él estaba muy vinculado con la línea de Iván Márquez, lo cual hace mucho más sensible esta situación. Iván Márquez, sin duda, en los últimos años fue un hombre mucho más político. No es gratuito que durante los años del proceso de negociación en La Habana ocupara la posición de jefe negociador por parte de la FARC, pero existen muchos personajes con alto perfil político y todos con un perfil militar delictivo que en estos momentos desconocen por completo lo que suscribieron en el Teatro Colón de Colombia a finales del año 2016, sino que muy seguramente están dispuestos a mantenerse en el mundo criminal, en la clandestinidad y afectando la vida, la seguridad y la tranquilidad de los colombianos y de la democracia colombiana. Jairo, otro tema que quiero tratar contigo, aprovechando tu visita. Bogotá se repone de las graves consecuencias que dejaron los disturbios registrados ayer, después de las marchas adelantadas, por supuesto, en la capital colombiana en contra de los planes, los proyectos del presidente Iván Duque, del gobierno. Varios desadaptados, encapuchados, dirigieron sus ataques contra varios edificios, monumentos emblemáticos, además de la Plaza de Bolívar, esto en el centro de la ciudad, la Catedral Primada y la estatua, además, del libertador Simón Bolívar, fueron blanco de los vándalos. Los daños, escuchen bien, superan los 120 millones de pesos, la moneda local, y su reparación tardará más de un mes. ¿Qué crees tú que hubo detrás de eso? Una movilización que cívicamente, pacíficamente habría transcurrido durante primeras horas del día, incluso entrada a la tarde, sí, y finaliza de esta manera. Carlos, aquí hay dos eventos que es necesario diferenciar. Una cosa es la protesta pacífica, la protesta social, que goza de respaldo constitucional y legal, y por qué no decirlo con mayor precisión, de respaldo convencional, de acuerdo a lo establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en otras herramientas internacionales. Y una cosa completamente diferente es el vandalismo, es la actividad criminal, es una actividad que busca no solamente afectar la armonía que puede tener la protesta social,
la reivindicación mediante la protesta de muchos intereses sociales y de necesidades básicas insatisfechas en un país como Colombia, pues que está en el tercer lugar de los países más inequitativos del mundo. Pero estos grupos que aprovechan este tipo de situaciones, creo que es una alerta y una alarma muy sensible para Colombia. Cuando uno ve los videos que se han conocido en las últimas horas, los hemos presentado en NTN 24 y en nuestra cadena aliada Noticias RCN, queda muy claro que son personas que tienen no solamente actividades coordinadas, que han sabido planificar, que aprovechan diferentes circunstancias para hacer el mayor daño posible. Desde ese punto de vista, Carlos, yo creo que nosotros en Colombia y en América Latina no nos podemos llamar engaños. Son pequeñas células terroristas que muy seguramente están operando con base en intereses relacionados con grupos subversivos o con grupos terroristas y que están en capacidad de afectar en términos generales la estabilidad de una ciudad como Bogotá o de cualquier otra ciudad capital en Colombia. Yo creo que aquí hay una alerta muy importante para los organismos de inteligencia que deben saber diferenciar quiénes son las personas que están en la protesta social y quiénes son los vándalos y de manera particular quién tiene las riendas de estas actividades terroristas, porque pueden generar un daño muy fuerte a la democracia y a la seguridad de los colombianos. Grave que estén operando en la capital de Colombia. Jairo, viendo esas imágenes allí, quería preguntarte tu opinión también sobre el comportamiento de la fuerza pública. La fuerza pública, sí, la fuerza pública colombiana, de manera particular la Policía Nacional, es quizás el sistema de policía mejor evaluado durante las últimas 2 décadas a nivel internacional. No solamente es la mejor policía de América Latina, es un referente internacional, y en temas relacionados con la protesta social, la participación del SMAT, que es el grupo especializado para controlar este tipo de situaciones, llamémoslo protesta social, y en momentos de crisis, actos de vandalismo, no solamente ha demostrado el compromiso con el uniforme y con la salvaguarda de los principios básicos de convivencia y seguridad en Colombia, es un grupo que ha demostrado capacidad para controlar este tipo de situaciones, no dejarse provocar y garantizar que mediante los diferentes actos proporcionales del uso de la fuerza se puede controlar este tipo de situaciones y evitar un mayor daño a la infraestructura física de una ciudad como Bogotá, que son las imágenes que hemos tenido la oportunidad de apreciar en estos momentos, y especialmente garantizar una mejor condición para quienes adelanten las protestas o para los ciudadanos que están por cualquier otro motivo, así no estén vinculados directamente con la protesta, como espectadores. La Policía Nacional ha demostrado mucho profesionalismo, pero no es de ahora, es de vieja data. Vamos a agradecer a Jairo Libreros, es analista permanente de NTN 24, por supuesto, amigo personal. Gracias, Jairo, como siempre es un gusto. Para mí es un gusto estar contigo siempre. Buenas tardes. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador visita hoy la ciudad de Minatitlán, estado de Veracruz. El mandatario llega al municipio en el que ocurrió una masacre que cobró la vida de 13 personas el pasado 19 de abril. La visita del jefe de Estado ocurre en medio de las críticas de las familias de las víctimas y de la sociedad civil a su tardía respuesta tras la tragedia. Hombres armados ingresaron a la celebración de un cumpleaños y dispararon indiscriminadamente. Entre los fallecidos había un menor de edad. Hasta el momento, la Fiscalía ha informado que se trató de una pugna entre cárteles del narcotráfico. En su rueda de prensa, López Obrador aseguró que la Guardia Nacional empezará a funcionar desde hoy en la zona. Iniciamos en Veracruz. El día de hoy en Minatitlán, con la Guardia Nacional. Por eso me acompaña el Gabinete de Seguridad y el general secretario Crescencio Sandoval va a informar sobre este asunto en particular. Recuerdan de que son 266 coordinaciones. Ese es el programa. Tener protección para los ciudadanos en 266 coordinaciones territoriales. Ahí van a haber elementos de la Guardia Nacional en cada una de estas coordinaciones. A esta hora quiero saludar a Juan Ibarrola, especialista en temas militares en México. Señor Juan, bienvenido, una muy buena tarde. Muy buenas tardes, Carlos Eduardo, para ti y para todo el auditorio. Buenas tardes. Es un gusto. Tardes. Con la activación hoy de la Guardia Nacional, ¿estamos frente a una nueva militarización en México? No, yo creo que el presidente no lo explicó de una manera correcta.
La Guardia Nacional todavía no puede operar. Faltan todavía que se aprueben leyes secundarias para la misma. Falta todavía una ley orgánica que pueda tener esta Guardia Nacional. Es decir, la Guardia Nacional existe solamente en papel. Lo que existe en México, afortunadamente, es una respuesta que se conforma por la Policía Militar, por la Policía Naval y por la Policía Federal en conjunto para poder atender una situación tan terrible como la que vive el estado de Veracruz y propiamente Minatitlán. Sin embargo, no es una militarización. ¿Y por qué lo digo así? Porque al final de cuentas no se puede llevar la militarización a la seguridad pública en municipios o en estados de México. No existe esa capacidad de gente. Las Fuerzas Armadas mexicanas no son arriba de 300,000 elementos. Difícil para poder cubrir todo el territorio nacional, dejando de hacer las labores militares. Por eso creo que no es una militarización. Lo que sí existe es una respuesta del gobierno de México para poder atender situaciones tan terribles como las que vive Veracruz, en este caso agrupando a la Policía Militar, a la Policía Naval, ya a la Policía Federal, en algo que todavía no se le puede llamar Guardia Nacional. Sin embargo, bueno, el presidente le quiso dar este calificativo. Ahora, las dudas de los mexicanos sobre este nuevo cuerpo de seguridad, es decir, la Guardia Nacional, usted lo dice muy bien, solo está por ahora en papel. Le pregunto, ¿son válidas si tomamos en cuenta, por ejemplo, el proceso de coordinación, de capacitación? Sí, a ver, recordemos algo importante, y esto es lamentable. Casi el 90% de los mexicanos se siente inseguro de vivir en las ciudades donde viven. Se necesita una respuesta contundente y efectiva a los problemas de seguridad pública. Y, por supuesto, la gente está completamente de acuerdo en que se utilice una disciplina militar. ¿Y por qué lo digo? Porque son precisamente el Ejército y la Marina mexicanos las instituciones de mayor nivel de confianza en los ciudadanos mexicanos. Esto no lo digo yo, esto lo dicen las encuestas, tanto de gobierno como privadas, pero es así. O sea, México sí necesita de sus Fuerzas Armadas para que colaboren en materia de seguridad pública. Ya una vez que esté conformada la Guardia Nacional, entonces se va a tener ese componente de disciplina militar, de entrenamiento militar para guardias nacionales, es decir, para civiles que quieran pertenecer a esta Guardia Nacional, pero que se atengan a una disciplina militar, lo cual va a ser de gran beneficio y muy positivo para México. ¿No es un riesgo que este nuevo cuerpo tenga ese rango militar, esa disciplina militar, por ejemplo, en temas de violación a derechos humanos? No, te pongo un ejemplo estadístico muy importante. En los últimos 10 años, las Fuerzas Armadas han recibido, bueno, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México ha recibido más de 140,000 denuncias por supuestas violaciones a derechos humanos cometidas por militares en 10 años. De estas 140,000 denuncias, solamente 137, no 137,000, 137 se han convertido en recomendación por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos hacia las Fuerzas Armadas. Estamos hablando del 0.6% de violaciones, es decir, en la realidad, en la práctica, no tenemos unas Fuerzas Armadas que violen derechos humanos en México, ni mucho menos sistemáticamente, como se ha querido entender, no. Debemos de ponerlo en un plano objetivo. Las Fuerzas Armadas en este país tienen más de 100 años, es decir, lo que conocemos como Ejército, como Marina, como Fuerza Aérea, y en estos 100 años jamás han querido usurpar el poder, jamás han querido violar derechos humanos, jamás han querido abusar del pueblo. Aún y a pesar de lo que se pueda llegar a creer, esto no sucede en México. Tenemos Fuerzas Armadas que están para servir a la gente, para servir al país y, por supuesto, para servir al gobierno en turno. Quiero aprovechar esta oportunidad, señor Juan, para preguntarle, porque la respuesta que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador ante la masacre de Minatitlán fue calificada como tardía. El presidente recibió críticas, por supuesto, directas de los familiares de las víctimas, pero también hay quienes dicen que desde que llegó al poder y más allá de su popularidad, que es muy alta, AMLO pues no ha hablado mucho, no ha tocado en profundidad el tema de la lucha contra el narcotráfico y el tema de la inseguridad, que es el principal problema que reportaron los mexicanos durante la campaña electoral.
Y creo que es correcto, no se ha pronunciado de una manera estratégica en función de lo que va a pasar. Al final de cuentas se está dejando todo en manos de la creación o de la respuesta que va a dar la creación de la Guardia Nacional. Es muy importante que se haga, es necesaria la Guardia Nacional. Sin embargo, no puedes basarse en una estrategia de seguridad intermedia o de seguridad pública federal solamente en la creación de un cuerpo como la Guardia Nacional. Se tienen que alinear los estados, se tienen que alinear los municipios, deben existir mejores policías, mejores pagadas, más dignas, más profesionales en México, que desafortunadamente no en todos los lugares existen. No voy a decir que es una generalidad, pero no en todos los lugares. Minatitlán es un caso, no tiene una policía municipal que pueda dar una respuesta verdadera. De las 202 cámaras de videovigilancia urbana que tiene Minatitlán, solamente sirven 14. Entonces, ¿se necesita una respuesta municipal y estatal para poder atender los problemas de seguridad pública? Por supuesto que sí, porque aún si no es así, si no se va a dar esa respuesta, ni teniendo una gran Guardia Nacional, se van a poder solucionar los problemas. Esto ya lo hemos vivido muchas veces en México. Vamos a agradecer a Juan Ibarrola, es especialista en temas militares en México, por habernos concedido estos minutos para la tarde de NTN 24. Será hasta la próxima, una muy buena tarde. Gracias, Carlos Eduardo. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Hasta pronto. Pausa. Si escucha esta historia, se ha convertido en el personaje que alegra a cientos de niños en hospitales de Madrid. Cambia su uniforme de un superhéroe y le entrega su tiempo y devoción a los menores que están en tratamiento. Este es un informe de Marcelo Moncayo desde la capital española. Hola, ¿qué tal? Saludos para ustedes en la tarde, amigos televidentes. Queremos contarles la historia de Eduardo Balboa, un policía español que aprovecha su tiempo libre para vestirse de hombre araña y visitar a los niños que se encuentran en distintos hospitales de España. Él es Eduardo Balboa, un joven policía español que desde hace 6 años quiso hacer algo más con su deseo de servir a la gente. Y no encontró mejor forma que vestirse de hombre araña para cumplir los sueños de muchos chicos que están recibiendo distintos tratamientos médicos en hospitales del país. Y así, vestido de su superhéroe favorito, aprovecha todos sus días libres para recorrer pasillos y habitaciones, para regalar abrazos y llevarse sonrisas. El miércoles acaba todo. Qué bien. Me encanta. ¿Se puede? ¿Spiderman? Vengo buscando a Sofía. ¿Te puedo dar un abrazo? Sí. Yo te cambiaría la película. A Eduardo esta actividad le da muchísima satisfacción y aprendizaje, y por eso considera un regalo que la vida le da cada vez que tiene la posibilidad de alegrarle el día a uno de estos pequeños. Bueno, es un regalo para los niños y para mí, porque el sacar una sonrisa, ya no solo al niño, sino a sus familiares que están pasando por este trance tan desagradable, es el mayor regalo que puedes conseguir. Lo que yo hago fuera de servicio, cuando me quito el uniforme, es seguir ayudando. Y el traje de hombre araña, pues lo que hace es que pueda acercarme a estos niños con mayor facilidad. Yo creo mucho en las señales. Yo empecé con los niños con cáncer sin ningún tipo de disfraz en mi tiempo libre, y un día almorzando en casa vi un papá en Estados Unidos que se disfrazó de Spiderman para visitar a su hijo con cáncer, y ese hombre me dio la inspiración de hacerme un traje de Spiderman y poder ir a los hospitales de toda España. Para los pequeños y sus padres, estas visitas son muy especiales, los emocionan y algunos les traen a la memoria aventuras con el hombre araña. Bien, contenta. Sí, Bueno, tú también estás emocionado. Sí. No, eso veo un poquito. Sí, bastante. Pues la verdad, muy feliz, porque ese ratito que pasa la niña, pues un rato que, aunque sea un minuto, para ellos es un mundo. Y hacerla sonreír, pues todo. Había otro, pero no era de allí, era de otra dimensión. ¿Ah, sí? Sí. ¿De qué dimensión era? ¿Qué otra? Que parecía igual, pero más diferente. Así es la vida de Eduardo Balboa, un ser humano entregado a tiempo completo para servir a los demás. Sin duda alguna, un ejemplo a seguir. Televidentes de la tarde, pero Eduardo Balboa no se cansa de ayudar. También tiene una campaña para impulsar la donación de médula, y esta la desarrolla vestido de Capitán América. Este es el informe para la tarde. Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Cerramos con cine. Avengers Endgame, la película número 22 del universo cinematográfico de Marvel, se estrenó ayer en 25 países del mundo y con solo 24 horas en cartelera ya recaudó, escuchen bien, $169 millones
de los cuales el 63% proviene de China. Se espera que la cinta que reúne a los superhéroes de Marvel genere entre 200 y 260 millones de dólares en su primer fin de semana en las pantallas de los Estados Unidos. Llegamos al final de la tarde. Recuerde seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y también en Instagram, @NTN24 y mi cuenta @CESánchezM. Feliz fin de semana para todos.